Ella salió a buscar paz, pero encontró una trampa. El reencuentro se convirtió en una cruel exhibición frente a miles de personas. Embarazada y sola, vio cómo su dolor se volvía un espectáculo, pero la verdad llegó y le dio la vuelta al juego. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Mariana se despertó aquella mañana de jueves con un peso en el pecho que ya no podía ignorar. A sus 6 meses de embarazo, su cuerpo cargaba no solo el peso de la vida que crecía dentro de ella, sino también la carga emocional de un matrimonio que se había hecho pedazos en silencio. Miró el techo blanco del cuarto que ahora ocupaba sola, en casa de su mamá, en la Ciudad de México, y sintió las lágrimas correr por las comisuras de sus ojos. Otra noche sin dormir bien, otro día intentando encontrar fuerzas donde parecía que ya no quedaba ninguna. El celular vibró en el buró. Mariana dudó antes de tomarlo. En los últimos meses, cada notificación traía consigo una nueva tormenta. Podía ser un mensaje cruel de Julia, la mujer que había destruido su matrimonio. Podía ser otro reclamo de Rodrigo, su exesposo, exigiéndole que aceptara sus condiciones para el divorcio. O podía ser, como había ocurrido tantas veces, una nueva humillación pública en redes sociales, donde su vida íntima estaba siendo expuesta pedazo por pedazo. Respiró hondo y desbloqueó la pantalla. Era Rodrigo. El mensaje era diferente al tono agresivo de las últimas semanas. Decía que necesitaba hablar con ella en persona, que había reflexionado sobre todo, que tal vez podrían encontrar una solución civilizada para todo aquello. Hablaba sobre el bebé, sobre la posibilidad de empezar de nuevo como padres, aunque no como pareja. Le pedía que fuera a un lugar apartado, donde pudieran platicar con calma, lejos de las miradas curiosas y los juicios de la ciudad. Mariana sintió el corazón acelerarse. Una parte de ella quería creer. Quería desesperadamente creer que todavía había una oportunidad de resolver todo de forma digna, de proteger a su hijo de toda esa guerra que se había desatado entre ellos. Pero otra parte, la que había aprendido a desconfiar en las últimas semanas, le susurraba alertas que prefirió no escuchar. Se levantó despacio, sintiendo el peso de la panza, y caminó hacia la cocina. Su mamá, Elena, ya estaba preparando café. Era una mujer de porte firme, con el cabello canoso recogido en un chongo impecable y ojos que cargaban décadas de experiencia. Como licenciada especializada en derecho familiar, Elena había dedicado su vida entera a defender a mujeres en situaciones vulnerables. Irónicamente, ahora veía a su propia hija en esa posición. «Buenos días, mija», dijo Elena, sirviéndole una taza de café. «¿Cómo dormiste?» Mariana forzó una sonrisa. «Más o menos, mamá. El bebé no para de patear». Elena la observó con esa mirada penetrante que solo tienen las madres, la que ve más, allá de las palabras. «Me estás escondiendo algo». Mariana suspiró. «Rodrigo me mandó un mensaje. Quiere que platiquemos». El rostro de Elena se endureció de inmediato. «Mariana, ya hablamos de esto. Cualquier comunicación con él debe ser a través de los abogados. No puedes confiar en él, no después de todo lo que te hizo». «Lo sé, mamá, pero esta vez parece diferente. Dice que quiere arreglar todo de forma amigable, por el bebé». «¿Y tú le crees?» Elena se cruzó de brazos. «Ese hombre te engañó durante meses, te humilló públicamente y ahora, junto con esa mujer, está tratando de destruir tu reputación. No quiere arreglar nada, Mariana. Quiere manipularte». Mariana sintió que las lágrimas volvían. «Solo quisiera que todo esto terminara, mamá. Estoy cansada de pelear. Estoy cansada de despertarme todos los días con miedo de lo que voy a encontrar en Internet. Quiero que mi hijo nazca en paz». Elena se acercó y tomó las manos de su hija con firmeza. «Y va a nacer en paz. Pero necesitas ser fuerte ahora. No puedes ceder a su chantaje emocional. Rodrigo sabe exactamente qué botones apretar para hacerte sentir vulnerable». Mariana sabía que su mamá tenía razón. Siempre la tenía. Pero el corazón todavía insistía en buscar salidas donde la razón ya no veía ninguna.
Prometió que lo pensaría mejor, que no tomaría ninguna decisión precipitada. Elena tuvo que salir temprano para una audiencia importante, no sin antes hacer que su hija le jurara que no haría nada sin avisarle primero. En cuanto se quedó sola, Mariana volvió a mirar el celular. Rodrigo había mandado más mensajes. Hablaba del lugar, una casa de campo en las afueras de la Ciudad de México, que pertenecía a un amigo suyo, donde podrían tener privacidad. Adjuntó fotos del lugar, un ambiente tranquilo, rodeado de vegetación, lejos del caos de la ciudad. Decía que Julia no estaría allí, que solo serían ellos dos, platicando como adultos, pensando en el futuro del hijo que esperaban. Mariana sintió que se le oprimía el pecho. Ese hijo no había sido planeado, pero desde el momento en que descubrió el embarazo, se convirtió en la razón de todo. La razón para seguir adelante, para soportar el dolor, para no rendirse. Si existía la más mínima posibilidad de que esa criatura pudiera crecer con algún tipo de armonía entre sus padres, tenía que intentarlo. Aunque eso significara enfrentar a Rodrigo una vez más, en contra de todas las alertas que resonaban en su mente, en contra de la promesa que le había hecho a su madre, Mariana decidió ir. Envió un mensaje aceptando el encuentro, programado para el final de la tarde. No le contó a nadie. Temía que, si lo decía, alguien la detuviera, y necesitaba hacerlo. Necesitaba mirar a los ojos al padre de su hijo e intentar, por última vez, encontrar una salida. Las horas pasaron lentamente. Mariana intentó distraerse, pero la ansiedad crecía a cada minuto. Se cambió de ropa varias veces, buscando algo que la hiciera sentir mínimamente segura. Se decidió por un vestido sencillo, cómodo para la panza que crecía, y una chamarra ligera. Tomó su bolsa, revisó que el celular tuviera batería y salió de casa alrededor de las 4 de la tarde. El trayecto hasta la casa de campo le llevó casi una hora. Mariana manejaba despacio, sintiendo cómo el nerviosismo aumentaba a medida que se alejaba de la ciudad. El paisaje urbano daba paso a carreteras más vacías, rodeadas de vegetación. El celular sonó con un mensaje de Rodrigo confirmando que él ya estaba allí, esperándola. Cuando finalmente llegó al portón de la propiedad, Mariana sintió un escalofrío. El lugar era exactamente como en las fotos, pero había algo en el ambiente que la incomodaba. Quizás era solo el miedo. Quizás era su intuición tratando de gritar algo que no quería oír. Estacionó el coche y bajó despacio. La puerta de la casa se abrió y apareció Rodrigo, alto, de hombros anchos, con esa sonrisa que un día la había conquistado y que ahora solo le causaba desconfianza. Bajó los escalones del porche y caminó hacia ella. «Mariana, qué bueno que viniste», dijo él con una amabilidad forzada. «Vamos a platicar adentro. Vas a estar más cómoda». Ella lo siguió en silencio, sintiendo cada paso como si pesara más que el anterior. Al entrar en la casa, notó que todo estaba muy arreglado, casi teatral. Una mesa preparada, sillas dispuestas, un ambiente de puesta en escena que la hizo sentir aún más incómoda. Fue entonces cuando escuchó pasos que venían de otra habitación. Se le heló el corazón. Antes de que pudiera preguntar nada, apareció Julia. La mujer que había sido la amante, que ahora ocupaba el lugar que un día fue suyo, surgió con una sonrisa de satisfacción en los labios y el celular en la mano, ya grabando. «¿Qué está haciendo ella aquí?» Mariana sintió que la voz le temblaba. «Rodrigo, dijiste que solo seríamos nosotros dos». «Cambio de planes, Mariana», respondió Julia con frialdad. «Pensamos que sería mejor tener testigos. Y como a ti te encanta hacer escándalos públicos, pensé que sería justo compartir este momento con todo el mundo». Mariana se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba pasando. Julia estaba transmitiendo todo en vivo por redes sociales. Aquello no era una conversación, era una emboscada. Rodrigo se cruzó de brazos y su semblante cambió por completo. La amabilidad desapareció, reemplazada por una expresión dura y calculadora. ¿De verdad creíste que quería hacer las paces, Mariana, después de todo lo que hiciste? Después de esparcir mentiras sobre mí, de intentar pintarme como el villano. Yo nunca esparcí mentiras,
Mariana sintió que las piernas le flaqueaban. Solo conté la verdad. Me engañaste. Destruiste nuestra familia. Nuestra familia. Julia soltó una risa sarcástica, acercando el celular al rostro de Mariana. Tú destruiste tu propia familia con tu drama, con tus acusaciones, con tu necesidad de ser la víctima todo el tiempo. Rodrigo merecía algo mejor. Y ahora todo el mundo va a ver quién eres en realidad. Mariana miró a su alrededor desesperada, buscando una salida. Pero Rodrigo bloqueaba la puerta principal y Julia seguía filmando, narrando para las miles de personas que la veían, distorsionando cada palabra, convirtiendo a la víctima en la culpable. «Mírenla, amigos», decía Julia a la cámara con un tono de burla. «La pobrecita embarazada que adora hacerse la mártir». Pero la verdad es que siempre fue manipuladora, celosa, inestable. Rodrigo intentó salvar este matrimonio, pero ella no quiso, y ahora quiere destruirle la vida por pura venganza. Eso no. Es verdad. Mariana sintió las lágrimas rodar. Están mintiendo. Están distorsionando todo. Rodrigo se acercó, con una mirada gélida. ¿Sabes cuál es el problema, Mariana? Siempre creíste que eras especial, que te merecías todo, pero la verdad es que eres común y corriente, y débil, y ahora todo el mundo lo va a ver. Mariana intentó moverse, pero sintió un mareo fuerte. La presión le estaba subiendo, el cuerpo reaccionando al estrés extremo. Necesitaba salir de allí, pero no podía pensar con claridad. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Julia seguía transmitiendo, y los comentarios en la pantalla se multiplicaban por miles. Algunos defendían a Mariana, pidiendo que alguien llamara a la policía. Otros creían la narrativa que se estaba construyendo allí, acusándola de ser histérica, mentirosa, vengativa. La opinión pública se dividía mientras Mariana sentía que su mundo se derrumbaba. Rodrigo pasó a hacer acusaciones cada vez más graves. Decía que ella era una madre inadecuada, que no tenía las condiciones psicológicas para criar a ese hijo, que él iba a luchar en los juzgados para tener la custodia completa. Amenazaba con usar toda esa transmisión como prueba en su contra, para demostrarle a un juez que Mariana era inestable, peligrosa, incapaz. «No me vas a quitar a mi hijo», logró decir Mariana, con la voz entrecortada. «No tienes ese derecho». «Tengo todo el derecho», respondió Rodrigo con una confianza cruel. «Tengo dinero, tengo influencias, tengo excelentes abogados. Y ahora tengo pruebas de que eres una persona desequilibrada. Mírate, mira cómo te estás comportando. Ningún juez te va a dar la custodia». Mariana sintió que las piernas le cedían. Cayó de rodillas al suelo con las manos protegiendo instintivamente su vientre. El dolor emocional se había vuelto físico. Todo su cuerpo temblaba, el corazón acelerado, la respiración corta. Julia acercó aún más el celular, capturando cada segundo de esa humillación. Pero del otro lado de la pantalla, en algún lugar de la Ciudad de México, alguien veía todo en absoluto shock. Elena había regresado antes de la audiencia, y al pasar por la sala, vio el celular de su hija sobre el sofá todavía abierto, con una notificación de transmisión en vivo. Cuando tocó la pantalla y vio lo que estaba sucediendo, el mundo se detuvo. Reconoció de inmediato el lugar. Había trabajado en un caso años atrás que involucraba esa misma casa de campo. Sabía exactamente dónde quedaba. Y sin dudarlo un segundo, tomó las llaves del coche, el celular y salió corriendo. Mientras manejaba a toda velocidad por la carretera, Elena ya estaba contactando a las autoridades. Explicaba la situación, pedía ayuda, pero sabía que no podía esperar. Necesitaba llegar con su hija antes de que fuera demasiado tarde. Cada minuto contaba. En la casa de campo, Mariana estaba al límite. La presión le había subido peligrosamente y sentía dolores agudos en el vientre. El bebé. Necesitaba proteger al bebé, pero no tenía fuerzas para levantarse. Rodrigo y Julia continuaban su actuación, construyendo una narrativa perfecta para la cámara, transformando todo en lo que querían que se viera. Fue entonces cuando una voz conocida resonó desde afuera, una voz firme, autoritaria, cargada de una furia contenida. «Mariana, ¿dónde estás?» Elena había llegado.
Y con ella toda la verdad estaba a punto de salir a la luz. El espectáculo que Rodrigo y Julia habían creado estaba a punto de volverse en su contra de una forma que jamás imaginaron. Y Mariana, aunque frágil, aunque destrozada, todavía tenía una oportunidad de salvarse, porque nunca estuvo realmente sola. Ahora, cuéntame qué opinas de esta historia y ¿cómo crees que terminará? La voz de Elena cortó el aire como una navaja afilada. Rodrigo y Julia se miraron y por primera vez desde que habían montado esa trampa, el miedo cruzó sus rostros. Julia, instintivamente, giró la cámara del celular hacia sí misma, tratando de mantener la compostura frente a los espectadores, pero sus manos temblaban ligeramente. «Parece que tenemos otra visita», dijo Julia forzando una sonrisa para la transmisión. La mamá sobreprotectora llegó a defender a su hijita. Elena empujó la puerta con fuerza y entró. Sus ojos encontraron de inmediato a Mariana en el suelo, pálida, temblando, con las manos sobre el vientre. La furia que sintió en ese momento fue tan intensa que tuvo que respirar hondo para no perder el control. Pero Elena no era una mujer que actuaba por impulso. Era estratégica y sabía exactamente qué hacer. «Mariana, mija, ¿estás bien?» Elena se arrodilló junto a su hija, ignorando por completo a Rodrigo y Julia. «¿Puedes levantarte?» «Mamá», murmuró Mariana con voz débil. «Me duele. El bebé». Elena inmediatamente sacó su propio celular y llamó a una ambulancia, dando la dirección exacta. Su voz era firme, profesional, pero sus ojos revelaban la angustia de una madre viendo a su hija sufrir. Mientras hablaba con el operador, levantó la vista hacia Rodrigo y Julia. «Ustedes dos», dijo con una calma aterradora. «Ni se les ocurra moverse de aquí. La policía ya fue notificada. Y todo lo que han hecho en los últimos 30 minutos está siendo grabado y será usado como prueba». Julia soltó una risa nerviosa. «No hicimos nada ilegal, Elena. Solo estamos platicando. ¿Y la transmisión? Bueno, es nuestro derecho, libertad de expresión». Elena se levantó lentamente, con una dignidad que imponía respeto. ¿Platicando? Atrajeron a una mujer embarazada a un lugar aislado con pretextos falsos, la sometieron a una presión psicológica extrema, hicieron acusaciones falsas transmitidas públicamente, amenazaron con quitarle la custodia de su hijo, y ahora ella está en una situación de riesgo gestacional. Eso tiene un nombre en el Código Penal, varios nombres de hecho. El rostro de Rodrigo se endureció. «Estás exagerando como siempre. Mariana vino porque quiso. Nadie la obligó. Vino porque le mentiste». Elena dio un paso hacia él. «Dijiste que querían platicar civilizadamente. ¿Y qué hicieron? Montaron un espectáculo público de humillación. Pero el juego cambió ahora, Rodrigo. Porque sé exactamente quién eres. ¿Y quién? Es tu padre. Conozco los contactos que tienen, el dinero que usan para tapar problemas. Y te garantizo una cosa. Esta vez no va a funcionar». Julia, al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, intentó terminar la transmisión, pero Elena fue más rápida. «No apagues eso», ordenó. «Deja que todo el mundo vea lo que pasa cuando aparece la verdad. ¿Querían un público? Pues ahora van a tener que lidiar con las consecuencias». La transmisión continuaba. Los comentarios explotaban en la pantalla. Miles de personas ahora veían a Elena confrontando a los dos. Veían a Mariana en el suelo sufriendo. Veían el cambio completo de la dinámica. Aquellos que habían creído la narrativa de Rodrigo y Julia comenzaban a dudar. Las peticiones de ayuda aumentaban. Se compartían números de emergencia. La opinión pública comenzaba a dar un giro. Mariana sintió otra ola de dolor y gimió en voz baja. Elena volvió de inmediato a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. «Aguanta, mija. La ambulancia ya viene. Vas a estar bien. Tu bebé va a estar bien». «No debía haber venido», lloraba Mariana. «Tenías razón, fui tan tonta». «No fuiste tonta. Fuiste humana. Quisiste creer en lo mejor. Pero ahora se acabó. No voy a dejar que te vuelvan a hacer esto nunca más». Afuera,
La sirena de la ambulancia comenzó a sonar, y enseguida también la de las patrullas. Rodrigo y Julia se dieron cuenta de que la situación había escalado a un punto sin retorno. Julia finalmente apagó la transmisión, pero era demasiado tarde. Cientos de personas ya habían grabado y compartido fragmentos. Internet no olvida, y la evidencia estaba allí, clara e irrefutable. Los paramédicos entraron rápidamente y evaluaron a Mariana. Su presión estaba peligrosamente alta y había signos de sufrimiento fetal. Necesitaban llevarla de inmediato al hospital. Elena subió a la ambulancia con su hija, pero antes de irse, miró a Rodrigo a los ojos con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Querías una guerra, pues ahora la tienes, pero no va a ser contra mi hija, va a ser contra mí, y a diferencia de ella, yo ya no tengo nada que perder. La ambulancia partió a toda velocidad mientras los policías comenzaban a interrogar a Rodrigo y Julia. Al principio, intentaron mantener la compostura, explicando que solo había sido una plática que se salió de control, que Mariana era inestable, que había ido hasta allá por voluntad propia. Pero los policías ya habían sido informados sobre la naturaleza del incidente, y cuando vieron los videos que circulaban en redes sociales, el tono de la conversación cambió por completo. En el hospital, Mariana fue llevada de inmediato a hacerse estudios. Los médicos trabajaban rápidamente, monitoreando al bebé, controlando la presión, tratando de estabilizarla. Elena permaneció en la sala de espera, con el celular en la mano, ya organizando su estrategia. Llamó a los mejores abogados que conocía, les explicó la situación y les pidió que comenzaran a reunir todas las pruebas. La transmisión en vivo, los comentarios, las amenazas, todo sería documentado. Pasaron las horas. La noche cayó sobre la Ciudad de México, pero para Elena, el tiempo parecía haberse detenido. Cada minuto que los médicos tardaban en dar noticias era una eternidad. Finalmente, una doctora salió de la sala de urgencias y caminó hacia ella. «Señora Elena». La doctora tenía una expresión seria, pero no alarmada. «Su hija está estable ahora. Logramos controlar la presión y el bebé está bien, pero pasó por un trauma emocional muy severo. Va a necesitar reposo absoluto y acompañamiento psicológico. Cualquier nuevo estrés podría poner el embarazo en riesgo otra vez». Elena cerró los ojos, dejando escapar un profundo suspiro de alivio. «¿Puedo verla?» «Sí, pero solo por unos minutos. Necesita descansar». Mariana estaba acostada en la cama del hospital, con suero en el brazo y monitores conectados a su vientre. Se veía pequeña, frágil, completamente diferente a la joven vibrante que solía ser. Cuando vio entrar a su madre, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «Lo siento mucho, mamá». Elena se acercó y tomó la mano de su hija con delicadeza. «No tienes nada que sentir. Nada. De esto fue tu culpa. Y ahora vamos a arreglar las cosas, de la forma correcta». «Pero ¿y si logran quitarme a mi bebé?». Mariana temblaba. «Rodrigo dijo que tiene abogados, que tiene dinero, que tiene influencias, y yo tengo 25 años de experiencia defendiendo a mujeres en situaciones exactamente como la tuya», respondió Elena con firmeza. «Conozco cada recoveco de la ley. Conozco a cada juez, a cada fiscal, a cada defensor de oficio de esta ciudad. Y lo más importante, ahora tenemos pruebas, pruebas públicas, que él mismo creó al transmitir aquello en vivo». Mariana cerró los ojos, exhausta. Solo quisiera que todo esto terminara. Iba a terminar, pero a nuestro modo, de la forma justa. Elena se quedó unos minutos más hasta que Mariana se durmió, vencida por el cansancio y los medicamentos que le habían dado. Cuando salió del cuarto, volvió inmediatamente al modo de batalla. Llamó a su equipo de abogados y programó una reunión para la mañana siguiente. Necesitaban actuar rápido. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Rodrigo y Julia lidiaban con las consecuencias de sus acciones. La policía los había llevado a declarar. No fueron arrestados, pero sabían que era solo cuestión de tiempo. Las redes sociales se habían vuelto completamente en su contra. Los videos de la transmisión circulaban con leyendas devastadoras. Personas que conocían a Rodrigo
comenzaron a manifestarse, contando historias de comportamientos abusivos anteriores. La reputación de la que tanto se enorgullecía estaba siendo destruida en tiempo real. Julia, en particular, entró en pánico. No había previsto que las cosas llegarían tan lejos. Pensó que solo sería una forma de humillar a Mariana, demostrarle al mundo que ella era la nueva mujer en la vida de Rodrigo, la ganadora en esa disputa. Pero ahora, su nombre estaba vinculado a algo mucho más serio. La llamaban cómplice, cruel, inhumana. La gente descubrió dónde trabajaba y comenzó a enviar mensajes a la empresa pidiendo su despido. Su propia familia la llamó, avergonzada, exigiéndole explicaciones. Rodrigo intentaba mantener la calma, pero por dentro también sentía crecer el miedo. Su padre, un empresario influyente, ya le había llamado, furioso, diciendo que no iba a usar sus contactos para limpiar ese desastre. Por primera vez en su vida, Rodrigo estaba solo, y eso lo aterrorizaba. A la mañana siguiente, Elena reunió a su equipo de abogados en el despacho. Eran 5, profesionales especializados, cada uno aportando su experiencia. Comenzaron a armar el caso. Reunieron todos los videos de la transmisión, capturas de pantalla de los comentarios, mensajes intercambiados entre Mariana y Rodrigo en los últimos meses, testimonios de personas que habían presenciado su comportamiento. Era un arsenal de pruebas. «Vamos a presentar 3 demandas simultáneas», explicó Elena, señalando los documentos esparcidos en la mesa. Primera, una orden de restricción inmediata, prohibiendo cualquier contacto de Rodrigo con Mariana hasta el nacimiento del bebé. Segunda, una demanda por reparación de daño moral por la humillación pública. Tercera, una denuncia penal por amenazas, coacción y exposición denigrante. Uno de los abogados, llamado Pablo, un hombre de mediana edad con décadas de experiencia en los tribunales, asintió con la cabeza, impresionado. «Elena, sabes que su abogado va a intentar alegar que solo fue una discusión acalorada, que no hubo delito. Entonces le vamos a demostrar al juez exactamente lo que fue esa discusión», respondió Elena, con los ojos brillando de determinación. «Vamos a pedir que cada segundo de esa transmisión sea analizado. Vamos a traer a peritos en psicología para que expliquen el impacto de ese tipo de abuso. Y vamos a asegurarnos de que Mariana tenga toda la protección necesaria». El equipo trabajó durante horas preparando cada detalle. Cuando finalmente terminaron, ya era el final de la tarde. Elena regresó al hospital para ver cómo estaba Mariana. Encontró a su hija despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana. «¿Cómo te sientes?», preguntó Elena sentándose en la silla junto a la cama. «Mejor. Físicamente, al menos», respondió Mariana. «Pero no puedo dejar de pensar en todo lo que pasó. Las cosas que dijo. La forma en que me miró era como si yo no fuera nada para él». Elena tomó la mano de su hija. «Nunca fuiste nada para él, Mariana. Siempre lo fuiste todo, y por eso intentó destruirte. Porque los hombres como él no soportan a las mujeres fuertes. No soportan cuando pierden el control. Pero no me siento fuerte, mamá. Me siento rota». «Estar rota es diferente a estar destruida», dijo Elena suavemente. «Lo que está roto todavía se puede reconstruir, y eso es lo que vamos a hacer, juntas». Mariana miró a su madre y por primera vez en semanas sintió un destello de esperanza. Quizás realmente había un camino. Quizás con ayuda, con tiempo, con justicia, podría recuperarse de todo aquello. En los días siguientes, las piezas del juego comenzaron a moverse. Las demandas fueron presentadas en los juzgados. La orden de restricción fue concedida de inmediato. Rodrigo fue notificado de que no podía acercarse a Mariana bajo pena de arresto. Julia también recibió notificaciones. Los medios comenzaron a cubrir el caso. Los periodistas pedían entrevistas. Los programas de televisión querían contar la historia. Elena protegió a Mariana de toda esa exposición. No se concedió ninguna entrevista. No se hizo ninguna declaración pública. La estrategia era clara: dejar que las pruebas hablaran por sí mismas. Y hablaban muy fuerte. Mariana fue dada de alta del hospital, pero con la recomendación médica de reposo absoluto.
Pasó a vivir encerrada en su cuarto en casa de Elena, tratando de recuperarse física y emocionalmente. Una psicóloga comenzó a visitarla 3 veces por semana. Poco a poco, Mariana empezaba a procesar el trauma, a entender que nada de aquello había sido su culpa, que había sido víctima de manipulación y abuso psicológico. Pero la batalla legal apenas comenzaba, y Rodrigo no estaba dispuesto a aceptar la derrota fácilmente. Su defensa comenzó a trabajar en una contraofensiva. Alegaban que Mariana era inestable, que había provocado toda esa situación, que había ido a la casa de campo con intenciones manipuladoras. Intentaban darle la vuelta al juego, convertirla en la villana de la historia. Elena sabía que eso pasaría. Estaba preparada. Y cuando llegó el día de la primera audiencia, estaba lista para demostrar que la verdad siempre encuentra una forma de ganar. Aunque el camino sea largo, aunque parezca imposible, la justicia, aunque lenta, estaba comenzando a moverse, y Mariana, aunque frágil, aunque asustada, comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, había una luz al final de ese túnel oscuro. La sala de audiencias de los juzgados de la Ciudad de México estaba abarrotada aquella mañana de viernes. Mariana sentía el corazón acelerarse mientras caminaba junto a Elena por los pasillos concurridos. Su vientre de 7 meses hacía cada paso más difícil, pero se negaba a mostrar debilidad. No allí, no en ese momento. Rodrigo estaría presente, y necesitaba demostrar que, a pesar de todo, seguía de pie. Al entrar en la sala, Mariana vio a Rodrigo sentado del otro lado, junto a sus abogados. Llevaba un traje impecable, el cabello peinado hacia atrás, la imagen perfecta de un hombre respetable. Cuando sus miradas se cruzaron, él no desvió la vista. Había un desafío en esa mirada, una arrogancia que aún no se había roto. Julia no estaba presente. Su abogada le había pedido que evitara aparecer para no empeorar la situación. La jueza entró, una mujer de unos 50 años, de expresión seria y mirada atenta. La licenciada Marta Acevedo era conocida por su imparcialidad y por no tolerar manipulaciones en su sala. Elena conocía su reputación y sabía que allí tendrían un juicio justo. «Podemos comenzar», anunció la jueza hojeando los documentos frente a ella. «Estoy analizando la solicitud de medida de protección de urgencia y los alegatos de ambas partes. Me gustaría escuchar primero a la defensa del señor Rodrigo Almeida». El abogado de Rodrigo se levantó, un hombre alto, de voz grave y postura segura. «Su señoría, mi cliente es un empresario respetado, un padre dedicado y un ciudadano sin antecedentes penales. Lo que ocurrió el día en cuestión fue un malentendido magnificado por las emociones de un embarazo complicado. Mi cliente solo intentó conversar con la madre de su hijo sobre asuntos prácticos relacionados con la paternidad». Elena anotaba cada palabra, su expresión inquebrantable. «La señora Mariana acudió al lugar por voluntad propia», continuó el abogado. «No hubo coacción, no hubo amenaza. Lo que hubo fue una discusión acalorada, como sucede en cualquier separación, especialmente cuando hay un hijo de por medio. La transmisión en vivo se inició como una forma de documentar la conversación, no de exponer o humillar». La jueza lo interrumpió. «¿Documentar para quién exactamente? ¿Para miles de personas en redes sociales?». El abogado dudó solo un segundo. «Vivimos en una era digital, su señoría. La gente documenta su vida públicamente. No hay delito en eso». «Seguiremos analizando esa cuestión», respondió la jueza secamente. «Ahora me gustaría escuchar a la otra parte». Elena se levantó con elegancia. «Su señoría, traigo aquí no solo alegatos, sino pruebas concretas. Tengo el video completo de la transmisión en vivo, donde se pueden ver y escuchar claramente las amenazas proferidas por el señor Rodrigo Almeida contra mi hija. Amenazas de quitarle la custodia del bebé, de destruirla judicialmente, de usar su poder económico para anularla. Además, testigos en línea, cientos de ellos, relataron haber presenciado coacción psicológica y humillación pública». La jueza asintió. «Solicitaré que se proyecte el video».
Trajeron una televisión a la sala. El video comenzó a reproducirse. Mariana cerró los ojos. No quería revivir ese momento, pero el sonido de las voces de Rodrigo y Julia resonaba por la sala, cada palabra cargada de crueldad. Cuando el video llegó a la parte en que Rodrigo decía tener poder para quitarle a su hijo, la jueza hizo una señal para que lo pausaran. «Señor Rodrigo», la jueza se giró hacia él. «¿Confirma usted que pronunció esas palabras?» El abogado intentó intervenir, pero Rodrigo se lo impidió. «Sí, las pronuncié, pero estaba nervioso, fuera de control. No fue una amenaza real». «¿No fue una amenaza real?» La jueza enarcó una ceja. «Usted dijo textualmente que usaría su dinero e influencia para garantizar la custodia completa del niño y dejar a la madre sin nada. ¿Cómo no es eso una amenaza?» Rodrigo tragó saliva. «Fue un comentario desafortunado, su señoría. Me arrepiento». El video continuó. Cada minuto que pasaba hacía la situación de Rodrigo más insostenible. Las cámaras lo capturaron todo: el tono de voz agresivo, la postura intimidante, a Julia filmando a Mariana en una situación de vulnerabilidad y haciendo comentarios despectivos. Cuando el video finalmente terminó, un silencio pesado se apoderó de la sala. La jueza respiró hondo. «Voy a conceder la orden de restricción. El señor Rodrigo Almeida tiene prohibido acercarse a la señora Mariana a menos de 200 metros, hacer cualquier contacto directo o indirecto y publicar cualquier contenido sobre ella en redes sociales. Cualquier incumplimiento resultará en arresto inmediato. Además, ordeno que se abra una carpeta de investigación por el posible delito de amenazas y coacción». El abogado de Rodrigo intentó protestar, pero la jueza ya había dado el martillazo. La decisión estaba tomada. Al salir de la sala, Mariana sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había ganado esa batalla, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. «Lo hiciste muy bien», dijo Elena abrazando a su hija. «Ahora vamos a casa. Necesitas descansar». Pero cuando llegaron al estacionamiento, se encontraron con algo inesperado. Un hombre de mediana edad, bien vestido, esperaba junto al coche de Elena. Cuando las vio acercarse, dio un paso adelante. «Licenciada Elena, mi nombre es Fernando Almeida. Soy el padre de Rodrigo». Elena se colocó inmediatamente delante de Mariana, protectora. «Señor Almeida, su hijo tiene prohibido hacer cualquier contacto con nosotras. E imagino que eso se extiende a usted también». Lo sé», levantó las manos. «En señal de paz. No vine a causar problemas, vine a disculparme». Mariana y Elena intercambiaron miradas de sorpresa. Fernando continuó: «Vi el video, vi todo lo que hizo mi hijo, y estoy avergonzado como padre, como hombre. Crié un monstruo y no me di cuenta. Me hice de la vista gorda ante comportamientos que debí haber corregido hace años». «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó Mariana con la voz temblorosa. «Porque mereces saber que no toda la familia Almeida apoya lo que pasó. Y porque, como abuelo, quiero garantizar que mi nieto sea criado lejos de esta toxicidad. Estoy dispuesto a testificar a tu favor si es necesario. Estoy dispuesto a contar cosas sobre Rodrigo que pueden ayudarte en este proceso». Elena analizó al hombre con cautela. «¿Y por qué haría eso? Es su hijo». «Porque ser padre no significa proteger los errores, significa corregirlos, y ya he protegido a Rodrigo de las consecuencias durante demasiado tiempo. Llegó la hora de que enfrente la verdad». Elena sacó una tarjeta de presentación de su bolso y se la entregó a Fernando. «Comuníquese con mi despacho. Vamos a platicar formalmente». Fernando aceptó la tarjeta, agradeció y se alejó. Mariana observó al hombre irse, todavía procesando ese giro inesperado. ¿Sería genuino? ¿O sería otra estrategia de la familia Almeida para manipular la situación? En los días siguientes, Fernando cumplió su palabra. Buscó el despacho de Elena y rindió una declaración detallada. Reveló que Rodrigo siempre había tenido un comportamiento controlador en relaciones anteriores, que había otras exnovias que podrían testificar sobre abusos psicológicos, que la familia
había pagado para silenciar situaciones embarazosas en el pasado. Cada revelación era una bomba que hacía estallar la defensa cuidadosamente construida por los abogados de Rodrigo. Mariana seguía todo con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Tristeza porque necesitaba ver la prueba de que el hombre que un día amó era aún peor de lo que imaginaba. La psicóloga que la acompañaba, la doctora Beatriz, una mujer amable de cabello rizado y sonrisa acogedora, trabajaba intensamente con Mariana para ayudarla a procesar toda esa montaña rusa emocional. «Mariana», dijo Beatriz suavemente en una de las sesiones, «necesitas entender que nada de esto fue tu culpa. Rodrigo es un hombre con serios problemas de control y empatía. Fuiste una víctima. Y ahora eres una sobreviviente». «Lo sé con la cabeza», respondió Mariana con la mano sobre el vientre, «pero el corazón todavía me duele. Todavía me pregunto qué pude haber hecho diferente». «Nada», respondió Beatriz con firmeza. «No pudiste haber hecho nada diferente porque el problema nunca fuiste tú. Fue él, y siempre lo fue». Mientras Mariana trabajaba en su recuperación emocional, el caso ganaba cada vez más repercusión. Los periódicos publicaban artículos sobre la violencia psicológica en las relaciones. Los programas de televisión debatían el tema. La transmisión en vivo de Rodrigo y Julia se había convertido en un símbolo de cómo la tecnología podía ser usada como un arma para destruir a las personas. Julia, en particular, sufría consecuencias severas. Fue despedida de su trabajo, perdió amigos, su familia se alejó, y ahora enfrentaba una demanda de Mariana por complicidad y daño moral. Intentó, desesperadamente, retractarse públicamente, alegando haber sido influenciada por Rodrigo, diciendo que se arrepentía. Pero Internet no perdona fácilmente, y sus disculpas sonaban demasiado vacías, demasiado tardías. Rodrigo, por otro lado, se mantenía en silencio público. Pero tras bambalinas, su situación empeoraba. La empresa donde trabajaba le pidió que se tomara un tiempo hasta que se resolviera el caso. Sus amigos lo evitaban. Su reputación, antes impecable, ahora estaba manchada irremediablemente. Y lo peor, su propio padre se había vuelto en su contra. La relación entre Rodrigo y Fernando colapsó por completo. Tuvieron una última conversación en un café en el centro de la Ciudad de México, donde Fernando dejó claro que ya no apoyaría a su hijo ni financiera ni emocionalmente hasta que asumiera la responsabilidad de sus actos. «Me decepcionas, hijo», dijo Fernando con los ojos llorosos. «Te di todo. Educación, oportunidades, valores. Y elegiste este camino. Elegiste ser cruel. Ya no puedo ser cómplice de esto». Rodrigo, por primera vez, sintió el peso real de sus acciones. Sin el apoyo de su padre, sin su trabajo, sin su reputación, estaba verdaderamente solo. Y el miedo que siempre intentó infundir en los demás ahora lo consumía a él. Mientras tanto, Mariana entraba en el 8º mes de embarazo. Los preparativos para la llegada del bebé comenzaron. Elena transformó uno de los cuartos de la casa en un hermoso espacio para su nieto, pintado en tonos suaves de amarillo y blanco. Mariana pasaba horas allí arreglando ropita, organizando pañales, imaginando cómo sería sostener a esa criatura en sus brazos. Una tarde de martes, mientras doblaba mamelucos diminutos, Mariana sintió una presencia en la puerta. Se giró y vio a Elena observándola con una sonrisa emocionada. «Vas a ser una mamá maravillosa», dijo Elena. «Eso espero», respondió Mariana. «Tengo tanto miedo de no ser capaz». «El miedo es normal, todas las madres lo tienen, pero tú tienes algo que muchas no tienen, valentía. Enfrentaste lo peor y sobreviviste. Vas a poder enfrentar cualquier cosa que la maternidad te traiga». Mariana sintió que se le humedecían los ojos. «No lo habría logrado sin ti, mamá». Elena entró en el cuarto y abrazó a su hija con ternura. «Somos un equipo. Siempre lo hemos sido. Siempre lo seremos». Ese abrazo cargaba años de amor, de protección, de complicidad.
Mariana se dio cuenta en ese momento de que, aunque había perdido tanto, todavía tenía lo más importante, la presencia inquebrantable de quien verdaderamente la amaba. La semana siguiente hubo una nueva audiencia, esta vez para tratar los asuntos relacionados con la paternidad y la custodia. Rodrigo intentó argumentar que quería estar presente en la vida de su hijo, que tenía derechos como padre, pero su abogado tenía poco con qué trabajar después de todo lo que se había revelado. La jueza escuchó a ambas partes y tomó una decisión intermedia. Estableció que, después del nacimiento, se realizaría una evaluación psicológica a Rodrigo para determinar si tenía las condiciones emocionales para ejercer la paternidad de forma saludable. Hasta entonces, cualquier contacto con Mariana seguiría prohibido. La custodia provisional del niño quedaría con la madre, con supervisión judicial. Fue una victoria parcial. Mariana sabía que la batalla por la custodia aún duraría años, pero al menos en ese momento su hijo estaría protegido. Al salir de los juzgados, Mariana sintió un cólico fuerte. Elena la sostuvo de inmediato. ¿Estás bien? Creo que sí. Mariana respiró hondo. Solo fue un piquete. Pero a lo largo del día, los cólicos se intensificaron. Por la noche, Mariana se dio cuenta de que no eran solo cólicos. Eran contracciones. El bebé estaba llegando. 3 semanas antes de lo previsto, pero estaba llegando. Elena llamó a la maternidad, tomó la pañalera ya preparada y llevó a Mariana corriendo al hospital. En el camino, Mariana sostuvo la mano de su madre con fuerza, sintiendo cómo el miedo y la emoción se mezclaban. Su hijo estaba a punto de nacer, y con él, una nueva vida estaba a punto de comenzar. Una vida donde Mariana ya no sería solo la víctima de una historia dolorosa, sino la heroína de su propio nuevo comienzo. La maternidad estaba silenciosa aquella madrugada. Mariana respiraba hondo, tratando de controlar el dolor de las contracciones que venían cada vez más intensas y frecuentes. Elena le sostenía la mano, le secaba el sudor de la frente con un paño húmedo, susurrándole palabras de aliento. «Lo estás haciendo muy bien, mi hija. Solo un poco más. Tu bebé ya casi está aquí». Mariana intentaba concentrarse en la voz de su madre, usar esa ancla para atravesar las olas de dolor que parecían no tener fin. 7 horas de trabajo de parto. Su cuerpo estaba exhausto, pero su corazón estaba lleno de una determinación que ni siquiera sabía que poseía. Ese bebé lo representaba todo. Era la prueba de que, incluso después de tanto sufrimiento, todavía había vida, todavía había esperanza, todavía había amor. La doctora entró en la habitación, revisó la dilatación y sonrió. «Es hora. Vamos a la sala de partos». Mariana sintió que el miedo y la emoción explotaban al mismo tiempo. Elena le apretó la mano. «Estaré contigo. No me moveré de tu lado». En la sala de partos, bajo las luces intensas, rodeada por el equipo médico y con su madre a su lado, Mariana reunió todas las fuerzas que le quedaban en su cuerpo cansado. Cada contracción era una batalla, cada respiración era una victoria. Y cuando finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó el primer llanto del bebé, Mariana se derrumbó en lágrimas. «Es un niño», anunció la doctora, colocando al bebé sobre el pecho de Mariana. «Un niño precioso». Mariana miró esa carita roja, los ojos cerrados, los puños diminutos apretados, y sintió un amor tan profundo, tan abrumador que pensó que su corazón iba a explotar. «Hola, mi amor», susurró con la voz entrecortada. «Soy tu mamá, y te voy a proteger siempre, siempre». Elena estaba a su lado, con los ojos llorosos, observando a su hija sostener a su nieto por primera vez. Ese momento cargaba tanto peso, tanta emoción acumulada, tanta historia. Era el fin de un ciclo de dolor y el comienzo de un nuevo ciclo de amor. El bebé fue llevado para los primeros cuidados médicos, pero en pocos minutos ya estaba de vuelta en los brazos de Mariana. Lo observó durante horas, memorizando cada detalle de esa carita. Decidió llamarlo Miguel, un nombre fuerte,
hermoso, lleno de significado. Miguel sería su fuerza, su razón para continuar, su motivo para no rendirse nunca más. Cuando amaneció, la noticia del nacimiento comenzó a difundirse. Los amigos de Mariana enviaron mensajes de felicitación. La psicóloga, la doctora Beatriz, mandó flores. Los abogados de Elena enviaron una tarjeta emotiva y, para sorpresa de Mariana, Fernando Almeida también envió un regalo para su nieto. Un osito de peluche acompañado de una tarjeta que solo decía: «Bienvenido al mundo, Miguel. Tu abuelo te quiere y siempre te protegerá». Rodrigo, por supuesto, no hizo contacto. Estaba prohibido por la orden de restricción, pero Mariana sabía que le habían informado sobre el nacimiento y, curiosamente, no sintió tristeza porque él no estuviera allí. Sintió solo indiferencia. Ese hombre no merecía ser parte de ese momento sagrado. 3 días después, Mariana fue dada de alta y regresó a casa con Miguel. Elena lo había organizado todo a la perfección. El cuarto estaba listo. La casa estaba llena de flores y había un menú de comidas preparadas para que Mariana no tuviera que preocuparse por nada más que cuidar al bebé y recuperarse. Los primeros días fueron intensos, noches sin dormir, llantos interminables, dudas constantes, pero también estuvieron llenos de descubrimientos. Mariana descubrió una fuerza interior que no sabía que poseía. Descubrió que era capaz de amar incondicionalmente. Descubrió que, a pesar de todo lo que había pasado, todavía podía sonreír, todavía podía tener esperanza. Elena la ayudaba en todo, asumiendo el papel de abuela con una dedicación absoluta. Se turnaba con Mariana por las noches, arrullaba a Miguel cuando lloraba, le enseñaba a su hija todos los secretos de la maternidad que había aprendido décadas atrás. La relación entre madre e hija, que ya era fuerte, se volvió indestructible. Mientras Mariana se dedicaba al bebé, el proceso judicial seguía su curso. La evaluación psicológica de Rodrigo concluyó, y los resultados no le fueron favorables. El psicólogo responsable del informe identificó rasgos de personalidad narcisista, dificultad para asumir responsabilidades, falta de empatía y tendencias manipuladoras. Recomendó que, en caso de haber convivencia con el niño, fuera solo supervisada y después de un largo período de terapia. La jueza Marta Acevedo convocó una última audiencia antes de dictar la sentencia final. Rodrigo se presentó, visiblemente abatido. Los últimos meses le habían pasado factura. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y la arrogancia que siempre lo caracterizó había sido reemplazada por una postura derrotada. «Señor Rodrigo», comenzó la jueza, «después de analizar todas las pruebas, testimonios e informes psicológicos, he tomado mi decisión. La custodia de Miguel queda exclusivamente con la madre, la señora Mariana. Usted tendrá derecho a visitas supervisadas, una vez al mes, siempre y cuando compruebe que está en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Además, se establece el pago de una pensión alimenticia por el valor correspondiente al 30% de sus ingresos mensuales. Y mantengo vigente la orden de restricción. Usted no puede acercarse a la madre del niño ni hacer ningún tipo de contacto directo. Todas las comunicaciones referentes al niño deberán hacerse a través de los abogados». El abogado de Rodrigo intentó argumentar, pero la jueza fue inflexible. «La decisión está tomada. Esta audiencia ha concluido». Mariana salió de los juzgados con un peso enorme quitándose de los hombros. Había ganado. No solo en el sentido legal, sino en el sentido más profundo. Había sobrevivido, se había reconstruido, y ahora tenía la protección de la justicia para criar a su hijo en paz. Julia también recibió la sentencia en su proceso. Fue condenada a pagar una indemnización sustancial por daño moral y se le prohibió mencionar a Mariana o a Miguel públicamente. Intentó apelar, pero sin éxito. Tendría que vivir con las consecuencias de sus elecciones por el resto de su vida. Los meses siguientes fueron de adaptación y sanación. Mariana volvió a trabajar, ahora de forma remota, equilibrando la maternidad con su carrera. Miguel crecía sano, un bebé tranquilo y sonriente,
que iluminaba la casa con su presencia. Elena se había convertido en la abuela más dedicada del mundo, siempre presente, siempre disponible. Fernando Almeida cumplió su promesa de ser un abuelo presente. Visitaba a Miguel regularmente, siempre trayendo regalos, siempre respetando los límites establecidos por Mariana. Desarrolló una relación genuina con su nieto, y Mariana llegó a confiar en él. Era reconfortante ver que Miguel tendría al menos una figura paterna positiva de la familia Almeida. Rodrigo intentó cumplir con las visitas supervisadas al principio, pero pronto se rindió. Alegó que era humillante ser vigilado mientras pasaba tiempo con su propio hijo. En realidad, no soportaba el espejo que esas visitas reflejaban, el espejo de un padre ausente, de un hombre que había destruido a su propia familia. Prefirió alejarse por completo, pagando la pensión pero renunciando a la convivencia. Mariana, curiosamente, no sintió tristeza por ello. Sintió solo un alivio tranquilo. Miguel estaría mejor sin la presencia tóxica de un padre que no sabía amar de forma sana, y ella se aseguraría de que su hijo creciera rodeado de amor verdadero, el amor de su madre, de su abuela, del abuelo paterno que había elegido estar presente de la forma correcta. Un año después del nacimiento de Miguel, Mariana aceptó dar su primera entrevista. Fue para un programa de televisión que abordaba la violencia psicológica en las relaciones. Quería usar su historia para ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por lo mismo. Sentada en el estudio, con las luces sobre ella, Mariana contó su historia con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma. Habló de las señales que ignoró al principio de la relación, de la manipulación gradual, del día de la trampa, del proceso de recuperación. Pero lo más importante, habló de superación. Lo que me gustaría que otras mujeres supieran, dijo Mariana mirando directamente a la cámara, es que no estamos solas, que hay personas dispuestas a ayudar, que la vergüenza no debe ser nuestra, sino de quien nos lastima, y que es posible reconstruirse, es posible volver a ser feliz, es posible transformar el dolor en fuerza. La entrevista tuvo una repercusión enorme. Miles de mujeres se pusieron en contacto, agradeciéndole por haber tenido el valor de hablar. Muchas compartieron sus propias historias. Un movimiento de concientización comenzó a crecer. Y Mariana se dio cuenta de que su dolor, por más terrible que hubiera sido, podía servir a un propósito mayor. Elena vio la entrevista desde la sala de su casa, con Miguel en brazos. Cuando terminó, se secó las lágrimas de los ojos y miró a su nietecito. Tu mamá es una guerrera, Miguel, una verdadera guerrera. Mariana continuó su viaje. Volvió a terapia, ya no como una paciente en crisis, sino como alguien en un proceso de crecimiento continuo. Comenzó a escribir un libro contando su historia, con la intención de publicarlo y usar los fondos para ayudar a otras víctimas de abuso psicológico. Creó un grupo de apoyo en línea donde las mujeres podían compartir experiencias y encontrar soporte. Su vida, que había sido completamente destruida un año y medio atrás, ahora tenía un nuevo significado. Un significado construido sobre las ruinas de lo que fue, pero también sobre la esperanza de lo que podría ser. Una tarde de domingo, Mariana estaba en el parque con Miguel. El niño, ahora con 1 año y 3 meses, daba sus primeros pasos tambaleantes sobre el césped, riéndose cada vez que tropezaba y caía. Mariana lo observaba con una sonrisa en el rostro, el corazón desbordado de amor. Elena se sentó junto a su hija en la banca. «Estás diferente», dijo la madre, «más ligera, más feliz». «Lo estoy», asintió Mariana. «Llevó tiempo, pero creo que finalmente logré dejar el pasado atrás. No lo he olvidado, nunca lo olvidaré. Pero ya no dejo que eso me defina. Ahora me defino por lo que construí después, por lo que soy capaz de ser». Elena tomó la mano de su hija. «Estoy tan orgullosa de ti. No lo habría logrado sin ti, mamá. Fuiste mi salvación, mi fuerza cuando yo no tenía ninguna». «Siempre hemos sido un equipo», sonrió Elena. «Y ahora somos 3». Miguel corrió hacia ellas,
con los bracitos abiertos, gritando «¡Mamá!», con toda la emoción de un niño que descubre el mundo. Mariana lo tomó en brazos, cubrió su carita de besos y sintió una paz profunda invadir su corazón. Ese momento, tan simple, tan común, era en realidad extraordinario. Era la prueba de que el amor vence, de que la justicia, aunque lenta, llega, de que es posible sobrevivir a lo peor y encontrar la felicidad del otro lado, de que ninguna mujer necesita pasar por esto sola. La historia de Mariana no era única. Desafortunadamente, miles de mujeres vivían situaciones similares todos los días. Pero era también una historia de esperanza, una historia que demostraba que con apoyo, con valentía, con determinación, es posible salir del abismo y volver a vivir. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Mariana abrazó a Miguel y a Elena, formando un círculo de amor y protección. Allí, en ese parque, en ese momento perfecto, entendió que finalmente había llegado al otro lado, no como la misma persona que era antes, sino como una versión más fuerte, más sabia y más completa de sí misma. La tormenta había pasado, y ahora, bajo el cielo despejado, Mariana podía finalmente respirar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana y Miguel haya tocado su corazón. Si te emocionaste, te identificaste o conoces a alguien que necesite escuchar un mensaje como este, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta jornada. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran la fuerza de la superación y que prueban que nunca estamos verdaderamente solos cuando tenemos amor y valentía. Recuerda, si tú o alguien que conoces está pasando por una situación de abuso, busca ayuda. Hay personas e instituciones listas para apoyar. Mereces ser feliz. Mereces ser libre. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que moverá tus emociones y te hará creer en la fuerza de un nuevo comienzo.